Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 30. Investigación del tren bala. Parte 2. El camino de regreso a casa fue relativamente incómodo. Ninguno de los dos intentó iniciar una conversación y Junpei no pudo evitar sentir que la razón eran las quemaduras de cigarrillo que Nanako había visto antes. Además, el maestro asesino atado que estaba sentado entre ellos y que estaba inyectado con tanto veneno que vio 7 vidas diferentes a la vez no ayudó a mejorar el estado de ánimo. No podían simplemente teletransportarse a casa, la técnica de Nanako no tenía tal alcance, ni suficientes imágenes en las áreas correctas para saltar hasta que llegaran a Tokio nuevamente. Una vez que llegaron, simplemente permanecieron en el tren, y regresaron a la ciudad, donde, durmiendo en un banco de la estación, estaba Kusakabe, encorvado sobre su propia espada mientras su boca, por entreabierta que estuviera, no se cerraba. Poco a poco se fue despertando a medida que llegaba el tren, la luz repentina y el sonido del locutor a través de los altavoces le hicieron abrir los ojos, donde vio a Junpei y Nanako sacando a Toru del tren. Kusakabe, una vez que su cerebro entendió lo que estaba viendo, se apresuró a agarrar al hombre, evidentemente estaba avergonzado de su propia incapacidad para atraparlo. Les informó que, lamentablemente, tendrían que seguirlo hasta la penitenciaría de Yomigoku, donde Toru sería encarcelado, y tendrían que estar presentes para dar sus propios testimonios del caso en cuestión, incluso si eran las 3 de la mañana. Entonces, lamento haber dejado que ustedes, niños, lidiaran con mis cosas, debería haber sido más responsable. Junpei no sabía qué decirle, Kusakabe seguía disculpándose mientras conducía el maldito auto, lo que no ayudó a darle una idea de cómo volver a hablar con ella. Sí, es bastante escurridizo, pero yo debería haber sido el que estuviera en ese tren. Maldita sea. Él quería hablar con ella por propia determinación. Ella vio algo que la sacudió visiblemente y en ese momento quedó claro que la razón por la que no habló fue exclusivamente porque honestamente no le correspondía. Apenas se conocían. Entonces, si puedo hacer algo, y lo digo en serio, para compensar lo de hoy, solo llámame. Aunque quería decir algo, acercarse, aún había confusión. Era irónico como el famoso asesino con el que lucharon hasta la muerte era de alguna manera lo menos tumultuoso en la mente de Junpei. Quedaban 2 preguntas, y ni siquiera tenía una idea de cómo responderlas. ¿Ambos tienen técnicas? No. Maldita sea. Quiero decir, todavía puedo enseñarles otras cosas si las necesitan. Lo primero que tenía que hacer era averiguar si realmente era asunto suyo el por qué todavía tenía esas quemaduras. Quemaduras que no podía curar con la técnica maldita inversa por mucho que lo intentara, como si se le hubieran grabado en el cuerpo sin posibilidad de eliminarlas. A veces quería rascarse la piel de la frente para regenerarla de nuevo. Pero, ¿valía la pena? ¿Ustedes quieren? No sé. ¿Un viaje en mi bote? Quiero decir, caben como 2 personas en. Y lo que hizo que la primera pregunta fuera más clara fue si Nanako tenía razón. ¿Eran los no hechiceros realmente un recurso que, aunque el objetivo final fuera proteger, se podía descartar cuando suponían un obstáculo para el objetivo mayor? Lo que le dolía era que estaba de acuerdo de todo corazón, en contra de su propia mentalidad. No quería pensar así, pero no podía cambiar esa mentalidad sin importar lo que pasara. Y Nanako tal vez representaba una caída de ese ideal, si se alineaba demasiado con ella. Yuji no pasó por todo eso en vano, para que volviera a repetir el mismo error. Estamos aquí. Después de que Kusakabe parloteó durante todo el viaje en auto, hubo un silencio acogedor después de sus palabras mientras salía del vehículo, abría el maletero y sacaba a Toru Tsuji, sedado y atado. Junpei y Nanako lo siguieron y vieron la penitenciaría de Yomigoku en cuestión. Era una gran estructura construida con ladrillos. Solo tenía un par de árboles que decoraban su entrada y, por lo demás, era un bloque sólido de ladrillos rojizos con ventanas dispersas a su alrededor. Kusakabe se dirigió a la entrada sin decir palabra, con los estudiantes detrás de él. En la misma entrada, unas puertas de hierro custodiaban la prisión, con 2 guardias y un hombre sentado en un escritorio esperando a que los identificaran. Me llamo Atsuya Kusakabe. Soy un hechicero de primer grado y traigo a Toru Tsuji.
Sosteniendo al hombre inconsciente con un solo brazo, colocándolo sobre su hombro, Kusakabe sacó su identificación y se la entregó al recepcionista. ¿Y quiénes son los adolescentes?, preguntó el hombre devolviéndole el documento de identidad. Ella es Nanako Asaba y el Junpei Yoshino. Ambos son estudiantes de Tokio de la escuela de hechicería. Son de segundo año, creo. ¿Cuál es su rango? Estoy en segundo grado. Respondió Nanako, demostrando que tenía razón. Tercer grado. Corrigió Junpei. Sí, esos dos. Detuvieron al hombre en cuestión. Explicó Kusakabe, mientras el hombre del escritorio arqueaba una ceja, antes de finalmente permitirles el paso. Cuando los guardias le dieron el paso, Kusakabe aparentemente ya sabía a dónde ir por sí solo, ya que caminó por una sala de espera, luego un pasillo con una serie de áreas diferentes, como la cafetería y el baño de los guardias. Después de caminar lo suficiente, se llegó a la zona de celdas de la prisión. Un largo pasillo, construido en su mayor parte de piedra, pero con pilares y soportes de madera. Las puertas eran de metal grueso y sólido, sin ventanas de ningún tipo. Tenían escritos los nombres de los prisioneros, muchos de ellos familiares, otros no tanto. Husoku Miya, Jacobson Ajero, Aruta Shigemo, Nao Kanashimi, Fukuro Futago, Larue Beaufort, Niji Ebina. Junpei solo pudo reconocer dos nombres de todos ellos. Se preguntó cómo los usuarios de maldiciones, que eran claramente extranjeros, habían sido atrapados. Kusakabe le entregó Toru a un hombre de rango notablemente superior. No vestía un uniforme como el que usaban Geto y Gojo, y mucho menos ropa informal y bien cuidada como la de Kusakabe o Nanami. El hombre en cuestión vestía lo que parecía ser un atuendo casi militar, con una chaqueta negra, que casi se parecía a un smoking, tenía múltiples bolsillos y una serie de aditivos metálicos también negros. Casi parecía una mancha de tinta viviente, ya que su atuendo no tenía ningún color más allá del negro. El hecho de que la única parte visible de su piel fuera su rostro no ayudaba, ya que a pesar de ser pálido, incluso su cabello era negro y, además, una espesa barba lo hacía aún más oscuro en cuanto a su combinación de colores. Su cabeza también estaba adornada con una gorra negra, similar a la que usaría un policía. Todos, este es Odeki Genju. Es el director de la prisión. Si lamentablemente planean seguir mi camino, se lo encontrarán muchas veces. Presentó Kusakabe. Hola, chicos, perdón por despertarlos. Yo también estaba tomando una siesta antes de que llegaran todos. Los recibió calurosamente Odeki, su imponente y alta figura perdió la mayor parte de su intimidación, pero eso parecía intencional. Se agarró los bolsillos, de donde sacó un anillo plateado con aproximadamente 20 llaves, para abrir una celda vacía. Odeki arrojó a Toru dentro de la celda, que ninguno de los estudiantes podía ver correctamente, pero por lo que parecía, miles de talismanes estaban colocados para evitar el uso de técnicas malditas, o incluso energía maldita en su totalidad, mientras estaban dentro de la celda, que tenía las comodidades adecuadas, incluida una cama, un inodoro y una ventana al exterior. Se dio a entender que había vigilancia constante en estas celdas por medios desconocidos. El rostro deformado de Toru volvió a su aspecto original, donde parecía un hombre promedio, de cabello castaño, con una gran cicatriz que le atravesaba el rostro. Odeki cerró la puerta de golpe y la cerró con llave. Como casi todo el personal ya está en casa, voy a pedirles a ustedes dos que hagan el informe de la misión en la cafetería del personal. Piensen en ello como una tarea extra. Odeki se encogió de hombros, tocando el hombro de Kusakabe como si le estuviera asignando la responsabilidad de darles las herramientas adecuadas para hacer el informe. Odeki asintió con la cabeza antes de darse la vuelta y marcharse sin decir una palabra más. Era evidente que el director tenía muchas ganas de volver a dormir. Kusakabe suspiró, antes de hacerles una señal con la cabeza para que se dieran la vuelta y se dirigieran a la cafetería de nuevo. Mientras ellos entraban, él se dirigió al escritorio de enfrente. La cafetería era, exactamente lo que cabía esperar. Paredes blancas, suelo de baldosas grises, una serie de mesas, todo vacío. Había una ventana que daba a la cocina, pero ya estaba cerrada. Mientras se sentaban, todavía en silencio, Junpei se dio cuenta de que había llegado el momento.
Era la única oportunidad que tenía de aclarar las cosas con Nanako. Más allá del pequeño enamoramiento que sentía por ella, la cuestión de si debía hablar o permanecer en silencio era abrumadora. Cuando las cosas se ponían difíciles, siempre podía pensar en lo que haría Yuji, de lo que no tenía ni idea. Yuji nunca se había sincerado con él antes, pero tampoco parecía estar mal, lo que podría significar que en realidad estaba ocultando cosas, o que simplemente estaba bien y no había necesidad de abrirse. ¿Qué haría Nobara? Probablemente diría que se hizo las quemaduras de cigarrillo para verse más cool o que fue un problema de cuidado de la piel. Tampoco es de mucha ayuda. ¿Qué haría Geto? Geto probablemente lo diría sin rodeos y eso sería todo. Exponiendo la verdad con hechos y sin entrar en detalles a menos que se le pidiera, e incluso entonces con límites. Ese parecía su tipo de acción. ¿Viste las quemaduras?, dijo Junpei. No era una pregunta, solo estaba esperando que ella respondiera a la retórica para dar más detalles. ¿Quién te hizo eso? Un chico de mi antigua escuela, no lo reconocerías. Quiso gruñir Junpei ante su propia selección de palabras. Sabes que esa no era la pregunta. Respondió Nanako con severidad, sorprendiendo a Junpei con su insistencia. No le costó mucho empezar a curiosear, ¿eh? Solía sufrir acoso escolar, y esa es solo una de las formas. Supongo que la más permanente. Respondió Junpei casi con naturalidad, destruyendo la curiosidad con declaraciones simples y aburridas. Escuché que te convertiste en hechicero hace solo unos meses. Sí. Entonces, ¿se metieron contigo sin motivo alguno? Más o menos. ¿Ves lo que quiero decir? Nanako rompió el tono casual de la conversación, todo para volver a la conversación original, cuando el asistente del tren fue desmayado por Junpei. Al menos lo hiciste con un propósito. Yo, no quiero pensar así, lo siento. Pero lo haces. Por lo general, Junpei simplemente habría aceptado sus palabras al pie de la letra, pero su interpretación de él parecía terriblemente buena. ¿Cómo lo sabía con tanta certeza, al grado de no dudar un segundo en responder? Lo entiendo. Mimiko y yo pasamos por un infierno cuando éramos niñas. Estábamos atrapadas en una jaula, nos golpeaban y nos hacían morir de hambre porque los aldeanos pensaban que éramos la causa de las maldiciones. El tono sombrío de Nanako, combinado con un uso inquebrantable de las palabras, reforzaba la idea de que estaba siendo completamente honesta. Está bien odiar. Así era como ella veía las cosas. Tenía sentido. Su falta de interés por los no hechiceros, o por cualquier persona con la que no estuviera familiarizada se debía a eso. Ella también tenía motivos para odiar al mundo. Eso, no es lo que me dijo Yuji. Junpei puso el pie en su lugar, apretando los puños mientras quería estar de acuerdo con ella. Las vidas de todos, deberían ser salvadas. Te apuntaste a la muerte cuando elegiste convertirte en hechicero. Podrías haber sido un civil, usando tus habilidades para no dejar que nadie se metiera contigo, pero por lo demás siendo normal. Insistió Nanako. Lamento decirlo, pero Itadori es ingenuo. Sugiero que ambos despierten a la realidad de un hechicero. Ella fue dura. Junpei ya había escuchado críticas antes, muchas de ellas injustificadas, pero no le parecía que Nanako estuviera tratando de parecer más sabia, o sonar tranquila o algo por el estilo cada vez que hacía sus declaraciones. Ella realmente estaba tratando de prepararlos para el mundo que ella conocía. Me gustas, Yoshino. No sé qué hiciste, pero de alguna manera venciste a un estudiante de tercer año de una de las tres grandes familias, procediste a levantarte de nuevo para envenenar a un estudiante de grado especial que ni siquiera pudimos rasguñar antes. Eres genial. Lo que hiciste con el corazón antes. Eso fue increíble. No quiero que mueras porque crees que eres una especie de héroe. El silencio se apoderó de la pareja mientras Junpei consideraba bien sus próximas palabras y, además, sus perspectivas. La elección de cómo seguir adelante le estaba siendo dada y, al menos por ahora, podía elegir. Asaba. ¿Crees que es posible que me dedique a permitir que Yuji sea un héroe? Preguntó Junpei, cediendo a su insistencia y consejo, pero sin vacilar en su creencia de que Itadori tenía razón en última instancia. Puedes intentarlo. No creo que lo consigas, pero mientras no mueras junto a él, haz lo que quieras.
Entonces, simplemente seré el hechicero que lo apoyará, para que pueda ser mejor que nosotros. Gracias, lo aprecio. Cuando Kusakabe regresó, supuestamente después de haber dado 5 vueltas a la penitenciaría antes de conseguir papel y bolígrafo, ya estaban en silencio, pero solo Nanako seguía despierta. Nota del autor. Siempre me pregunté dónde guardaban los hechiceros a los usuarios de maldiciones que capturaban, así que lo hice a la mierda. Por cierto, en esta penitenciaría solo se alojan hechiceros que esperan un castigo adecuado o que no son lo suficientemente peligrosos como para requerir la pena de muerte. Larue es francés. Eso es todo lo que tengo que decir. Fukuro Futago también es el nombre que le di al usuario de la maldición de la bolsa de Hidden Inventory. El que puede clonarse a sí mismo. No tiene un nombre canónico y ahora entiendo por qué Jeje le dio la bolsa y las habilidades de clonación. En japonés, ambos se pueden leer como Fuku. Además, ahora no puedo quitarme de la cabeza la imagen que tengo de Kusakabe, que es un padre bien intencionado, pero torpe, que 9 de cada 10 veces no sabe leer lo que pasa en la habitación. Su barco es un bote de madera destartalado que usa para pescar, que es su pasatiempo favorito. Capítulo 31. Paseo de hechicería 2, ¿cómo funciona el alma? Oye, Maito. Tenía pensado preguntarte algo. Jogo se volvió hacia la maldición, él mismo descansando en las agradables aguas termales, mientras Maito leía un libro mientras estaba sentado afuera. Adelante. Maito cerró el libro donde estaba y ahora tenía sus ojos puestos en su amigo Cíclope. ¿Cómo funciona todo esto del alma y el cuerpo? Preguntó Jogo. ¿Por qué dijiste que el alma y el cuerpo son lo mismo? Entonces, ¿por qué cada ataque no daña al alma? No, Nein. Lo has entendido todo mal. Maito agitó el dedo. El alma y el cuerpo están interconectados, pero también son conceptos separados. Para dañar el alma, basta con percibirla. Comprenderla es suficiente para dañarla directamente. Entonces, ¿puedes enseñarme cómo hacerlo? No realmente. Respondió Maito. Tengo una actitud natural debido a la transformación inactiva, pero prácticamente cualquiera, con el conocimiento adecuado, podría moldearla. El problema es que es casi imposible porque es difícil de expresar con palabras. De cualquier manera, ¿qué los hace estar separadas pero interconectadas? Jogo se encogió de hombros, habiéndose dado cuenta de que era una batalla que no podía ganar. El daño al alma daña al cuerpo, pero el daño al cuerpo no necesariamente daña al alma. Maito introdujo. Sin embargo, hay formas de alterar el alma de alguien, sin el conocimiento adecuado de ello, hasta el punto de que ni siquiera la técnica maldita inversa puede curarla. ¿Y entonces hacia dónde? Teniendo en cuenta que el alma está vinculada a la energía maldita, que a su vez está vinculada a tus sentimientos y a tu mente, que están todos conectados para empezar. Básicamente tienes que dañar a alguien psíquicamente. Elabora, maldita sea. Muy bien, te daré un ejemplo. Este chico con el que estuve experimentando últimamente, Junpei Yoshino. Tiene quemaduras de cigarrillo en la frente. Estas quemaduras no se pueden curar con RCT, e incluso si se arranca la piel para curarla de nuevo, no va a suceder. ¿Por qué? Porque estas quemaduras traen su propio equipaje. Dañaron el alma de Junpei, alterando permanentemente su forma, porque son básicamente la culminación del daño psíquico que le causó el acoso que sufrió. Comentó Maito con indiferencia. Y, por supuesto, dado que el RCT solo puede devolver el cuerpo al modelo que proporciona el alma, cuando el modelo está roto, no se cura. Oh. Entonces no es fácil hacer eso. Quiero decir, los Black Flash también dañan el alma. Respondió Maito. Pero como no son confiables, no me interesaría demasiado eso. ¿Y si tu alma está dañada, eso es todo? No, porque con el tiempo se cura. Pero de la misma manera que el daño mental también puede dañar el alma, todo es cuestión de mentalidad. El daño del Black Flash es el único que se cura por sí solo. Los demás, para curar el alma, tienes que atacar directamente lo que está causando el daño para empezar. Suenas como esos anuncios de servicio público humanos baratos. Respondió Jogo rotundamente. El alma está ahí independientemente de mí, viejo. No puedo cambiar eso. Se rió Maito. Capítulo 32. Esfuerzos de conservación. Parte 1.
Maki no pudo evitar gemir audiblemente ante la perspectiva de ayudar realmente a este irritante niño con un grave problema de ego. Además, el hecho de que se molestara físicamente en aparecer en la escuela de hechicería de alguna manera la enfureció aún más. Entonces, ¿qué sienten ustedes dos? Es tan fácil que incluso chicas como ustedes podrían lograrlo. Naoya sonrió como un vendedor de aceite de serpiente, después de haberle robado el desayuno a ella y a Nobara, dado que los chicos estaban entrenando el dominio simple con Yuji, mientras que los gemelos estaban durmiendo. Nobara gruñó, ya desinhibida por el sueño, la falta de respuestas coherentes acompañadas de un odio crudo y desenfrenado hacia el adolescente en cuestión casi la hizo estallar y plantar ambas palmas en su cuello para retorcerle la cabeza como un sacacorchos. ¿No acabas de decir que era este tesoro Zenin súper fuerte y escondido o lo que sea? Maki arrugó la nariz mientras Naoya tomaba asiento sin ser invitado. Quiero decir, podría ir contigo si tienes miedo. El hecho de que el adolescente no estuviera bromeando en absoluto, ni tuviera un tono particularmente irónico, de alguna manera irritó a Maki incluso más que si hiciera esa sonrisa de mierda más comúnmente asociada con el nombre Naoya Zenin. Para empezar, no vale mucho en las manos equivocadas. Lo primero es lo primero. Porque tu desempleado y gorrón no va a buscarlo en lugar de nosotros. ¡Qué fenómeno de Rayon Keren! Se quejó Maki, mientras tomaba otra cucharada de cereal mientras Naoya reía. Una parte de mí pensó que tal vez te interesaría recuperar la historia de nuestra familia, Maki. Respondió Naoya. Personalmente, eso no me gusta mucho, es solo un esfuerzo de preservación, ¿sabes? ¿Cómo se llama de nuevo? Reiteró Maki. Lanza de las 10 sombras. Comentó Naoya con indiferencia, distraído en cambio con el par de anillos en su mano. Uno era de color bronce, el otro de color naranja brillante, como si estuviera hecho de cobre. Oh, lo entiendo. Se burló Maki, mientras Naoya suspiraba, siendo atrapado con las manos en la masa. El niño está envidioso. No es envidia si me costó lo que me costó. Respondió Naoya secamente, con un nivel de intensidad nunca antes visto. Considérelo odio. Entonces, ¿cuánto nos espera? Regateó Maki, mientras Naoya reflexionaba. No estaba planeando pagarte. Pero se suponía que la otra chica aquí recibiría 15.000 yenes. Explicó Naoya, mientras Nobara comenzó a levantar la mano repetidamente, sin decir palabra, pidiendo más. Cazadores de oro. No es una misión difícil y la mitad del pago es por adelantado. 20.000 cada una. Insistió Maki, mientras Naoya gruñía y dejaba caer la cabeza. ¿Y qué se supone que debemos hacer con ese tipo? En primer lugar, solo acepto el trato porque somos familia, ¿de acuerdo, Maki? Naoya se puso serio una vez más, golpeando la mesa con el dedo. Así que tú, chica, cállate, por tu propio bien. No te entrometas en mis asuntos a menos que te lo pida. Nobara discutiría, se quejaría y, aunque sus herramientas estaban en su habitación, confiaba en que al menos podría hacerle algunos moretones en la cara, pero no pudo. La presencia de Naoya, por patética que alguna vez infirió que era, ahora era aplastante. Su mirada no era diferente a la de un leopardo al acecho, esperando un solo movimiento en falso para abalanzarse y destrozar a su víctima. Aparte del hecho de que sus niveles de energía maldita eran visiblemente absurdos. Era considerablemente más fuerte que todos los estudiantes de ambas escuelas, por mucho. De hecho, deseaba que fuera una cuestión de sesgo de actualidad, pero incluso parecía ser simplemente más fuerte que Nanami en un nivel básico. En ese pequeño rango, Naoya podría fácilmente lanzarse hacia adelante, atacarla con lo que estuviera escondido en su arsenal y finalmente salir victorioso si no fuera por la posible aparición de sus maestros. Si Geto y Gojo no estuvieran cerca, Naoya podría acabar con la escuela y finalmente salir victorioso. Oye, no amenaces a mis amigos ahora. ¿Quieres que te repudie? Gritó Maki, sacando a Naoya del trance de odio en el que se había metido. Despreciaba incluso una semblanza de lo que supuestamente había hecho Nobara. Está bien. Tú solo mata al tipo, yo solo quiero la herramienta. Naoya se encogió de hombros, antes de levantarse de la silla y buscar en los bolsillos de sus pantalones, donde agarró un pequeño fajo de billetes, que arrojó sobre la mesa con indiferencia.
Por ahora, solo te quedas con esto, yo pagaré el resto una vez que el trabajo esté hecho, y Ranta los acompañará para asegurarse de que todo salga como dije. Naoya se dio la vuelta y salió de la habitación sin intercambiar más palabras. Novara se estremeció cuando desapareció de su vista. ¿Qué le pasa? Se volvió hacia Maki para preguntarle, y ella negó con la cabeza, decepcionada, pero tampoco sorprendida en absoluto. Oh, ya sabes. Mucho rencor. Maki respondió. ¿Sabes lo que le pasó al clan Zenin, verdad? Lo saquearon. Respondió Novara. Escuché eso de Junpei. No solo eso. La historia es un poco larga, así que la haré breve. Hay un mercenario famoso dentro del mundo de la hechicería, uno que supuestamente rompió los límites de la energía maldita. Su nombre es Toji. Toji, por haber nacido sin energía, fue despreciado por el clan Zenin, siendo considerado un fracaso y, en última instancia, basura para ser descartada, incluso si, sin importar qué, se negaba a morir. En un momento dado, escapó del clan y se hizo lo suficientemente fuerte como para dominarlo todo de una sola vez. A pesar del odio que albergaba en su interior, mantuvo su estatus y no destruyó lo que no consideraba que valiera la pena. Toji tuvo un hijo, pero abandonó por completo el nombre de Zenin y se convirtió en Toji Fusiguro. Su esposa murió poco después de dar a luz. Muy deprimido, Toji vendió a Megumi al clan Zenin, con la expectativa de que allí tendría una vida mejor. Espera, ¿Megumi? ¿Un él? Sí, es un nombre de niña, pero definitivamente es un chico. Lo conocí cuando era un niño también, no hay duda. De todos modos, Toji finalmente se enfrentó a Gojo, ya sabes, ese. De hecho, ganó y, en última instancia, le pagaron para que detuviera su misión, dejando la escena llena de ego, ahora que había vencido al prodigio más grande del mundo y obligado a los otros 2 grados especiales a inclinarse ante él. Se puso tan mal de la cabeza que empezó a pensar que podía criar a Megumi, de hecho. El problema es que Megumi ya había sido vendido a los Zenin y no lo querían devolver. Eso se debe a que se descubrió que Megumi tenía la increíblemente rara técnica de las 10 sombras. Una técnica súper fuerte del clan Zenin. Y el líder del clan, Naobito, se negó a entregar a Megumi, argumentando que como máximo podría devolverle a Toji el doble del dinero inicial. Y déjame adivinar, él los mató. Los mató a todos. Hombres, mujeres, incluso niños. Todo lo que se interponía en su camino era aniquilado sin piedad ni consideración. Lo vi todo. Ni siquiera parecía estar actuando como él mismo esa vez, solo estaba, en un estado de euforia que nunca podría entender. No creo que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, solo era una espada deslizándose a través de la carne una y otra vez. Estaba cerca de Naoya en ese momento. Vi cómo decapitaron a su madre y su cadáver cayó directamente sobre él. Recuerdo que ya estaba enojado porque lo marginaron como el próximo jefe del clan en lugar de Megumi, pero eso fue otro punto bajo. Mierda. El resto son cosas que me dijo Mai. Me escapé justo después de ver eso, mientras mi padre, Naobito y los otros luchadores del clan fueron aniquilados uno por uno. Y después de que todo terminó, por supuesto, la noticia se difundió. El único en el clan que no era un niño o una persona mayor que ni siquiera podía levantarse era Shinichi, el hermano de Toji, a quien aparentemente perdonó. Shinichi estaba fuera cumpliendo misiones, dado que Toji también había robado toda la maldita reserva de efectivo que tenía el clan. En esas épocas, los saqueadores venían mucho. Naoya fue el único que intentó evitar que obtuvieran las herramientas malditas de la familia o lo que fuera, y dado que tenía como 7, 8, lo golpearon todas las veces. ¿Y realmente solo quiere recuperar esas cosas? No. Quiero decir, eso es lo que dice. Pero está bastante claro que apunta a la cabeza de Toji. También a la de Megumi, pero eso viene después, si tuviera que adivinar. Pero no dejes que esta triste historia te engañe. Es un imbécil. En todos los sentidos de la palabra. Naoya es un pedazo de mierda. Eso fue intenso. Respondió Novara, sin comprender del todo un sentimiento que casi podría llamarse salir de escena. Bueno, supongo que ahora entiendes por qué es tan engreído. Maki comió con indiferencia otra cucharada de cereal. ¿Y qué pasa con ese tipo, Megumi?
Preguntó Novara, curiosa por saber cuál fue su destino final. Oh, lo conozco. Es gruñón, pero no es malo. Respondió Maki. Y Naoya no lo toca. Es fuerte. Hasta arriba. ¿Cuántos años tiene? Su edad. Entonces, ¿por qué no está aquí? Preguntó Novara por pura curiosidad, a lo que Maki se encogió de hombros. Supongo que no le gusta estudiar. Eso, y que Gojo lo odia a muerte. Es un delincuente, ¿eh? Novara no parecía impresionada. En realidad, sí lo es. Se rió Maki. Después de terminar su desayuno, la pareja salió del edificio de dormitorios. Conectado al camino principal de piedra, más largo, justo delante de él había un pequeño campo de tierra, donde los chicos seguían aplicando el dominio simple y, sorprendentemente, Ranta estaba entre ellos. Lo estás haciendo bien, hombre. Elogió Yuji, mientras Ranta deshacía la técnica, antes de volver a usarla. Gracias. Es fácil una vez que lo dominas. Ranta sonrió radiante, aunque eso podría atribuirse a su conocimiento de un arte adyacente que tal vez le dio algunas ruedas de entrenamiento en este asunto. La búsqueda comenzaría una vez que se molestaran en llamar a Ranta para la misión. Nota del autor. El mini arco de Novara. Genial. Después de este, habrá uno con el trío principal completo. Espero haber aclarado cualquier tipo de duda o concepto erróneo sobre lo sucedido. Capítulo 33. Esfuerzos de conservación. Parte 2. Será un trabajo fácil, chicas. El enemigo es un motociclista después de todo. Ranta las animó desde el asiento delantero, mientras Hihichi las conducía en silencio hasta el punto de entrega. ¿Cómo es que eso lo hace particularmente más fácil? Preguntó Maki. Simple. Con mi técnica puedo detenerlo. Lo único de lo que tendremos que preocuparnos es de las consecuencias que pueda causar la moto, ya que esa no se detendrá. Explicó Ranta. El problema es que no está solo. Una pandilla, ¿entonces? Maki hizo la conexión ella misma mientras Ranta sintió positivamente. Hasta donde sabemos, él es por lejos el más fuerte del grupo, pero ellos son, si no me equivoco, todos hechiceros. Explicó Ranta. Tatari Buntai, un grupo de hechiceros motociclistas a los que la sociedad de hechiceros no llegó ni atendió. ¿Atender? Preguntó Novara. Se retiraron. Explicó Ranta. Y sabes, no podemos encontrar a todos los hechiceros que hay por ahí, así que algunos de ellos se rebelaron por eso. Pero si es tan fácil aprenderlos, ¿por qué nadie lo hizo ya? Preguntó Novara, con la mano en la barbilla. No estamos aquí para detenerlos. La banda es demasiado grande para un grupo pequeño como nosotros y no vale la pena perder el tiempo. Respondió Maki con los brazos cruzados. Estamos aquí por un solo tipo. El punto de entrega estaba justo al lado de un depósito de chatarra. No directamente frente a él, eso habría sido demasiado obvio. Dicho esto, un adolescente con kimono y dos estudiantes con uniformes poco ortodoxos solo podía implicar una cosa. Maki y Novara ya estaban armadas, una espada negra y ligera y un martillo y clavos respectivamente. Ranta, por su parte, se aventuró con las manos desnudas. Los tres entraron en el depósito de chatarra, donde el ruido de decenas de motocicletas rugía constantemente, a pesar de estar paradas. Ranta hizo lo posible por poner cara dura como las chicas, pero al final parecía un poco estúpido. La atención, que había estado en una conversación bulliciosa, se desplazó de repente hacia los invasores. El grupo de adolescentes había visto cómo su energía maldita se encendía, probablemente reconocieron los uniformes de las chicas y actuaron en consecuencia. Estamos aquí para recuperar un tesoro del clan Zenin. Ranta profundizó su voz mientras gritaba, sonando casi tonto al hacerlo. Está con tu líder, Shinro Rindo. La banda no se movió, pero su líder era evidente incluso desde esa distancia. Estaba sentado en un sillón, tirado al azar sobre una pila de chatarra. Shinro vestía un mono azul con una chaqueta de cuero negra encima. Llevaba una cinta blanca en la cabeza y tenía la barbilla levantada, con la boca contorsionada en una extraña sonrisa de confianza. Shinro era un rey, y un sillón abandonado y mohoso era su trono. Con un gesto de la mano, ordenó a sus súbditos, señalando hacia adelante. Rodéenlos.
Las motos rugieron mientras los delincuentes aceleraban, bloqueando de inmediato la salida y rodeando a los tres adolescentes. El ruido era demasiado para que los tres pudieran comunicarse entre ellos, y mucho menos con los motociclistas. Última oportunidad, gritó Ranta, pero las motos que los rodeaban lo ensordecieron por completo. Se empezó a levantar polvo, pero el chico se dio la vuelta, hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y volvió a mirar hacia adelante. Mirada paralizante. Ranta eligió un motociclista al azar, paralizándolo en el asiento de su moto, lo que obligó a la moto a avanzar sin la adaptación para el círculo. El efecto dominó fue instantáneo. Al girar y chocar entre sí, el círculo de buitres se disipó de una sola vez. Chicas, prepárense para pelear. Ranta se abalanzó hacia adelante, mientras Shinro aterrizaba con ambos pies en el suelo, sacando la famosa lanza de las 10 sombras de la nada. Por supuesto, era parte de su técnica maldita. Espacio de bolsillo. La lanza estaba formada por un mango de madera oscura, adornado en ambos extremos con oro. Una de las puntas tenía una hoja de color negro intenso con forma de diamante. Eres bastante bueno, hermano. Elogió Shinro sarcásticamente, mientras su figura musculosa, pero sorprendentemente delgada, apareció a la vista. En primer lugar, muchas gracias. Lo aprecio. Respondió Ranta con una intensidad innecesaria. Shinro dio un paso adelante y asestó un amplio corte con la lanza, antes de usar el impulso que le trajo para lanzarse hacia atrás. Mirada paralizante. Detenido en seco, Shinro no pudo defenderse lo suficientemente rápido cuando Ranta se alejó de sus defensas y le asestó un puñetazo directo al estómago del delincuente. Shinro usó la lanza para saltar por encima de Ranta, antes de tirarla hacia atrás considerablemente en el aire. Con un poderoso empujón, activó una de las muchas funciones de la lanza. Relámpago de Noé. La lanza, al tocar el suelo, provocó una poderosa onda expansiva, generada por una electricidad tan intensa que dominó el suelo, lo que provocó una gran explosión en el lugar donde aterrizó Shinro y empujó a Ranta. La explosión fue demasiado brillante y su vista se vio ligeramente afectada. Nada demasiado grave, sucedía a menudo cuando se usaba demasiado su técnica. Shinro se lanzó hacia adelante y volvió a atacar a Ranta. Sin embargo, el adolescente tenía una forma de contraatacar. Emoción de flor que cae. Desarrollada en conjunto por él y, principalmente, Naoya usando emoción de flor que cae como base, esta técnica es considerablemente más física, lo que le permite a Ranta usar su energía maldita para facilitar una desviación, haciendo que la lanza falle por completo. Ranta agarró el mango de la lanza y lo usó como apoyo para patear a Shinro en la cara. Intentó quitarle el objeto a Shinro, pero este no se movió. El delincuente, a pesar del daño, no vaciló. Tiró de la lanza hacia atrás y asestó un poderoso tajo. Garra de perro divina. El golpe causó daños superficiales en los muslos de Ranta, tomando al adolescente por sorpresa. Shinro lanzó una extraña patada voladora, con un pie firmemente apoyado en el suelo mientras el otro alcanzaba a Ranta de costado. Sin embargo, el hechicero no parecía demasiado molesto por el ataque. Maldito hijo de familia. Gruñó Shinro, con la nariz sangrando y el rostro desencajado por la ira. Levantó la lanza y la clavó en el suelo con todas sus fuerzas. Cuchillas de conejo. Desde el suelo, una serie de cuchillas más pequeñas comenzaron a brotar alrededor de ambos luchadores. A medida que saltaban como miles de topos, se multiplicaron sobre el suelo. Emoción de flor que cae. Usando la técnica para defenderse, la ráfaga de ataques, incluso si eran superficiales, era peligrosa. Estaba muy claro que Shinro no sería lo que era si no fuera por esta lanza maldita. Cuando Ranta dejó de ver las espadas, fue demasiado tarde para reaccionar ante el movimiento de Shinro considerablemente más rápido de lo habitual. Punta de lanza de buey. Ranta recibió una herida en el estómago cuando salió despedido. Esto le causó una cantidad considerable de daño. Shinro saltó para atacar de nuevo. Mirada paralizante. Ranta escapó de la línea de ataque directa, pero la herida que recibió fue demasiado para que pudiera seguir luchando de esa manera, no cuando Shinro demostró ser la combinación peligrosa de un luchador enfocado en la defensa, al que se le dio un objeto altamente ofensivo. Incluso si no sabía cómo usarlo correctamente, solo la lanza era suficiente.
Tomado por sorpresa, Shinro fue atravesado por un solo clavo, mientras otros dos pasaban volando junto a él. Se giró para encarar al enemigo en cuestión, arrancándose el objeto del brazo, pero esa reacción no sería suficiente. Horquilla. Lo hiciste bastante bien. Nobara sonrió, mientras que Maki se quejaba de que la habían dejado sola para lidiar con todo el resto del grupo. Pero déjame hacerme cargo. Con un brazo severamente dañado, Shinro sostuvo su lanza hacia atrás, lo que originalmente desconcertó a Nobara. Yo no haría eso. Estoy a favor de una pelea honorable, hermana. Pero eso fue un ataque sorpresa, y mi pandilla y yo no vamos a tolerar eso. Sí, señor. Gritaron los motociclistas. Bendición de los siervos. La técnica maldita inversa comenzó a correr por sus venas, mientras la herida abierta en su brazo se cerraba lentamente. Nobara lanzó más clavos, pero ahora, listo para esquivarlos, Shinro escapó de todos, ya que golpearon pero rozaron detrás de él. Shinro golpeó la punta de la lanza contra el suelo, provocando un poderoso temblor mientras Nobara sentía de alguna manera, estaba siendo arrastrada hacia el centro. Agarre del sapo. Fue como pisar arenas movedizas, a pesar de que el suelo estaba perfectamente sólido y apisonado. Shinro levantó la lanza una vez más, cuando ella estuvo lo suficientemente cerca y volvió a atacar. Sin embargo, no pasó más allá de un poco por encima de su hombro. No me gusta golpear a las chicas, así que... Última oportunidad para irme, hermana. Ofreció Shinro, todo para que Nobara frunciera el ceño con disgusto. ¿Por quién diablos me tomás? Mirada paralizante. Nobara saltó hacia un lado y asestó un golpe con su martillo a Shinro. Con el peso insuficiente de la lanza detenida en el aire y Ranta apoyando el movimiento paralizándolo antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el delincuente cayó hacia atrás y aterrizó en la pila de chatarra, infestada de 5 clavos ocultos que Nobara originalmente no había visto. Cúbrete los ojos. Advirtió Nobara, sobre todo a Ranta, pero no tenía ganas de ver chatarra colgando de las cuencas de los ojos de Shinro. Horquilla. La detonación destruyó la pila de chatarra, provocando una explosión de metal oxidado y, además, desconcertando a Shinro. Cuando soltó la lanza, Nobara la agarró tan pronto como la vio. Maki. Toma esto y corre. Le arrojó Nobara a la chica de cabello verde, quien evitó a los motociclistas lo suficiente como para trepar la cerca de metal y agarrar la lanza. En un instante, la chica se fue. La segunda parte del número comenzó con 2 luchadores cansados, uno de ellos gravemente herido, que ahora tenían que lidiar con casi una banda completa, dado que Maki solo pudo derrotar a 3 de los 19 a los que se enfrentó. Los motociclistas rodearon a la pareja, pero Shinro se levantó de nuevo. Sangrando y profusamente herido, no dejó de moverse. Muevan sus traseros, muchachos. Esto es entre ella y yo. Si me gana, puede irse. Advirtió Shinro, subiendo su manga restante y arrancando los trozos restantes de la que Nobara hizo estallar. Nobara ni siquiera podía comenzar a comprender qué podría obligar a alguien a ser tan idiota, pero no estaba dispuesta a cuestionar su camino hacia la victoria. Shinro saltó hacia adelante y le lanzó un gancho sin dudarlo. No mentía cuando decía que esa era su última oportunidad. Nobara se estremeció, maldita sea, había golpeado fuerte. Sintió que sus ojos iban de un lado a otro, sin poder concentrarse por el peso del golpe. El delincuente arrojó su chaqueta a un lado, antes de avanzar nuevamente para seguir golpeándola. Esta era una pelea pareja, en sus términos. Nobara ya había tenido suficiente con cerebros musculosos como este tipo. Ella agarró su cabello, antes de meterlo inmediatamente en su muñeca de paja. Un maldito paso adelante, idiota. Nobara, todavía inclinada hacia atrás para evitar otro golpe, sujetó el muñeco de paja con todas sus fuerzas, agarrándolo mientras Shinro también sentía una extraña opresión alrededor de todo su abdomen. Un paso adelante y te mato. Estaba mintiendo. Ni siquiera había clavado el clavo para activar horquilla, no iba a jugar con esa idea. Nobara estaba visiblemente conmocionada por sus propias palabras, no quería hacer esto, ni siquiera ser una mentirosa probada, que alguien la pusiera en evidencia y la golpeara allí mismo o simplemente la obligara a seguir adelante. ¿Así es como peleas, hermana?, preguntó Shinro. Toda su cara estaba cubierta de su propia sangre.
Se giró hacia una posición inactiva. ¿Usando ese tipo de trucos? Sí, claro. Te dije que no te movieras otra vez. Mi pandilla lucha por un mundo más bonito, ¿sabes, señorita? Mencionó Shinro retóricamente. Estamos aquí luchando en cuerpo y alma. Estás siendo como la gente mala. No me importa en lo más mínimo. Es una lucha por nuestras malditas vidas y, desde luego, no hay reglas. Ladrón Obara. ¿Ahora quieres rendirte? Me niego a seguir luchando contigo. Pensé que podríamos haber tenido un buen y honorable duelo. Maldita cobarde. Vete, no me importa, mi lanza ya se ha ido. ¿A quién le estás llamando cobarde? Idiota. Pruébame, maldita sea, imbécil. Gritó Novara, pero a ninguno de los motociclistas le importó. Simplemente se subieron a sus confiables corceles mecánicos y se fueron, sin ninguna preocupación en el mundo. No creo que seas una cobarde, Kujisaki. Ranta levantó el pulgar y sonrió de oreja a oreja, con la otra mano sobre el corte que tenía en el estómago. Dios mío. ¿Por qué no te escapaste? Se quejó Novara, ahora enojada porque tendría que llevarlo hasta el auto. Con la lanza recuperada, todos podrían regresar a casa. Tan feo como pensé que sería. Gracias Maki, lo aprecio. Naoya sonrió, de pie alrededor de la mesa donde había sido colocada la lanza. Trató de atraerla para abrazarla, solo para ser empujado violentamente por ella, un asunto al que se dio por vencido después de 2 segundos. Depositaré el pago por ti lo suficientemente pronto. Kujisaki también lo hizo muy bien. Ranta sonrió radiante, pero fue completamente ignorado. Vamos, Ranta, tenemos cosas que hacer. Y tengo este video que quiero mostrarte. Naoya agarró la lanza y salió de la habitación, con Ranta justo detrás de él. Solo Ranta se dio la vuelta para despedirse de Novara y Maki. Porque cada vez lo odio más. Se quejó Novara. Oh, ni siquiera te imaginas cómo me siento. Nota del autor. La lanza de las 10 sombras solo cuenta con habilidades de 9 Shikigamis. Esto se debe a que Mahoraga, dado que no fue domesticado, no había transferido su habilidad a la lanza después de la muerte del creador. La lanza fue fabricada durante el periodo Kamakura. Además, sé que nadie sabrá esto debido a lo poco conocido que es, pero el apellido de Shinro, Rindo, no fue elegido accidentalmente. Es el hermano mayor de Saki Rindo, uno de los protagonistas de ese juego para móviles de JJK que se lanzó en Japón y en ningún otro lugar, y hay tan poca información que tuve que confiar en los cortos de YouTube para entender cuáles eran sus habilidades y las de Kaito, el otro protagonista. La cosa es difícil, amigo. También me gustaría explicar que quien arregló el asunto con la sociedad de hechiceros por el hecho de que Maki perdiera el bastón de Kazimo a manos de Anami fue el propio Naoya. Básicamente, él pagó la tarifa y se ocupó de los asuntos legales.